Desde Correpi obviamente nos oponemos en forma terminante por varios motivos, pero en realidad hay un aspecto simbólico que no hay que dejar de lado. La Argentina tiene una historia muy particular con el tema de estas picanas a distancia, con la picana en particular, y esto no es más que una picana a distancia. Con esa historia, incorporarlas dentro del mecanismo que amplía la facultad represiva del Estado, me parece que por lo menos molesta desde un punto de vista simbólico. Desde el punto de vista concreto, es que como toda arma es letal más allá de lo que nos quieran inventar. Bueno, la justamente... letalidad está garantizada, entre otras cosas, porque está expresamente prohibida, por ejemplo, contra una mujer embarazada, contra cardíacos, contra personas que sufran algún tipo de alguna enfermedad. Pero esta es la parte que no aclaran, digo, porque la ministra de Seguridad hoy se encargó de decir que era un arma no letal. Las armas son letales. A Carlos Fuentealba lo mató un arma, con un arma lo mataron, que en principio no era letal, porque un lanzagases no es letal. Sin embargo, utilizada como la utilizó el policía Poblete en Neuquén, terminó con la vida de Carlos Fuentealba. Digamos, esto es un ejemplo muy claro de que no es verdad que un arma no es letal. Es siempre letal y sobre todo utilizada en esta forma, ¿no? Como están acostumbrados a usarlo las fuerzas de seguridad nuestras. ¿Y cómo sabe un policía que una determinada persona que se asusta y tiene sale que ser una corriendo, remera o un que certificado? diga soy cardíaco? Claro, exactamente. Pasa una hasta marcha, soy cardíaco. O hasta que está embarazada, porque una mujer en sus primeros meses de embarazo tampoco es algo que se vea a simple vista. Pero además esa letalidad está abonada por números que nos respaldan. Estados Unidos, que es uno de los lugares donde se utiliza, porque es cierto que hay varios países que lo utilizan. Naciones Unidas, sin embargo, no la recomienda. Y Estados Unidos registra entre el año 2001 y el 2014 602 muertes por el uso de esta pistola Stasi. O sea que tal no letal no es letal. Por supuesto, esa es la prueba más evidente. Digamos, a mí no me extraña que la ministra Bullrich diga lo que dice, porque ha dicho tantas barbaridades que esta se inscribe en una de las tantas que la representan, ¿no? Pero en definitiva... lo cierto es que están mintiendo una vez más. Estamos hablando de un arma que sí puede ser letal, que es letal, y que como toda arma tiene la posibilidad de provocar un daño que después es irrecuperable, por más que me digan que hay un registro adentro del arma, que uno después puede investigar. Bueno, en la 9 milímetros reglamentaria también se puede investigar posteriormente a cometer el homicidio agravado por su condición de policía. Pero después. Pero después. Claro, hay un muerto. Exactamente. No. El tema sería capacitar a las fuerzas para... ante la posibilidad de reducir una persona en ámbitos donde hay mucha gente que no tenga que ver con este tipo de armas. Bueno, pero es que ahí está el tema. Es que en realidad los capacitaron para usarla. Exactamente. Esto es lo que están diciendo ahí ahora, está la ¿no? cuestión. También con la 9 milímetros se lo ha capacitado, seguro yo. Ahora, fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Poco tiempo, muchos. Porque, por eso lo digo de forma irónica. Vengo precisamente de no poder iniciar un juicio por jurados en Morón porque no se pudo constituir el jurado. En un caso donde hay un policía vinculado a la matanza de un pibe que se había llevado 2 tazas sueltas del auto, las tazas son las que van en las chapas de la rueda, y la teoría del caso para el policía, ¿cuál es? Lo hice en el cumplimiento del deber. Claro. Lo mató por la espalda, ¿no? Le tiró desde la puerta de una escuela hacia el auto en el que iba, y aguábalo, y le disparó por la espalda, lo mató. Ese es el cumplimiento del deber, que es una de las modalidades con las que ahora, a partir de la doctrina Chocobar y todo lo que instrumentó la Bullrich, empiezan a defender lo indefendible. Entonces, si ese es el cumplimiento del deber, ¿qué me hace a mí creer que, por ejemplo, la utilización de un arma sustitutiva de la reglamentaria no puede ocasionar el mismo efecto con la misma gente que la emplea de un modo que es absolutamente incontrolable? Porque, entre otras cosas, tiene pausas el uso de ese arma, que yo no sé en qué situación un policía puede calcular si pasaron 10 segundos o pasaron 5 segundos. Claro. Más estando nervioso. meterlo. Más estando nervioso. Sí, con otro detalle. Si ustedes leen el decreto reglamentario, van a leer que habla otra vez de un término, Darío se va a dar cuenta inmediatamente, de un término que es tan ambiguo, ese de peligro inminente, frente a una situación de peligro inminente, que somete a la subjetividad del policía a que cualquier situación sea de peligro inminente. Es decir, ya no hay una agresión ilegítima como antes se exigía, que era un hecho concreto, objetivo. Ahora aparece el peligro inminente. Entonces el policía viene y dice, a mí en verdad me pareció. Como la actitud sospechosa. Creí, exactamente. Entonces yo creí y a partir de ahí se da. Ahora, hay un costado que nosotros no podemos olvidar. Mauricio Macri empieza
su campaña electoral con 3 medidas que se inscriben dentro de una misma política, que es el manodurismo, el punitivismo, y las 3 medidas son: reforma del Código Penal, baja para la edad de punibilidad de los chicos, y ahora la implementación de las pistolas Taser. Las 2 primeras no van a salir, ¿eh? Pero simbólicamente, vuelvo al tema simbólico, representa el lanzamiento de campaña porque Claro. está destinada ¿a qué? A seducir a ese núcleo duro de su votante, Seguro. que es lo único que pueden ofrecer, porque todo lo demás es un fracaso estrepitoso en materia de interés del pueblo, y cuando ustedes hacen una política de estas características, lo único que les queda es armar cada vez más a las fuerzas, porque la represión es la única respuesta frente a esta política. Igual habría que aclarar que las víctimas de las Taser puede ser cualquiera. No Absolutamente. hace falta que sea el delincuente. Porque en un Absolutamente. caso de tumulto o alguien reclamando por un Absolutamente. tema sectorial, por un tema salarial, van y te tiran con las Taser porque había un violento. Sí, y la verdad es porque hacemos. Sí, sí, yo me imagino porque dicen, no, pero es en aeropuertos y es en trenes, ahora en una primera etapa. En aeropuertos o en trenes en primera etapa hay conflictos gremiales, por ejemplo, que pueden de algún modo ser interpretados por un policía Como un peligro como habilitados para poder utilizarlo. Seguro. Y además hay otro detalle, que tampoco se puede obviar. Nosotros venimos escuchando a diario, en una situación de crisis absoluta como la que vivimos, que no hay plata, ni para salud, ni para remedio, ni para comida, ni hay trabajo, etcétera. Ahora, sigue habiendo cada vez más plata para sofisticar cada vez más el aparato represivo del Estado. ¿Y qué reflexión le merece? Porque usted está al tanto del caso de D'Alessio, nosotros lo recordamos. Marcelo D'Alessio, muy vinculado con Patricia Bullrich, en una de las escuchas, cuando hablaba con Pedro Echeves, dijo, oh, esta Patricia me tiene podrido. Me encargó arreglar el tema de las Taser. Y lo O sea, arreglé. y lo arregló, porque evidentemente... si ahora- Absolutamente. digo, ¿qué reflexión le merece? Lo inventó, tiene contacto con Patricia Bullrich, tiene que ver con la de seguridad, también estuvo en el G20. Es decir, que el tipo está ahí, ¿no? Cuando llegó Ibar Pérez Corradi estaba ahí. Estaba ahí. ¿Cómo? Yo creo, nosotros en Correpi sostenemos algo, hace muchos años que lo estamos sosteniendo esto, la represión, todo el despliegue represivo es siempre una combinación entre lo legal y lo ilegal. Y acá creo que se inscribe esto que Darío está mencionando. No hay ninguna duda que D'Alessio estaba vinculado a los trabajos de inteligencia dentro del país, que serán trabajos que se hacían en forma absolutamente ilegal, pero con un respaldo. Hacía el trabajo sucio. Exacto, bueno, ahí está el tema. Y si saltaba, lo entregamos. Pero Es esto así. fue siempre. Y esto fue histórico ya en materia de represión en el país. Hoy está completamente agravado y además está descubierto, si se quiere, y esta vinculación inmediata y directa, ligación directa que hay entre esto que Darío apuntaba sobre D'Alessio y eso me encargó que me arregle arregle el tema de las Taser, y esta reglamentación y esta puesta en vigencia es la prueba más evidente de que era cierto. Ahora, vos te imaginás si la policía ingresa como ingresó varias fábricas que hasta ahora hacían Claro, asambleas. con las Taser. Con las Taser, cuando entraron a los Bueno. palos y echaron a los... Aclaremos que no pueden entrar. No. Pero entraban No igual. debería. Entraban A la igual. universidad tampoco pueden entrar. Y y hay entraron igual. un montón En de los casos. colegios también querían entrar. En los colegios, exactamente. Creo que lo frenó Ahora el juez. digo, Exactamente. esto pone de manifiesto que es un peligro. Porque ahí sí que el policía puede concebir que hay un riesgo inminente. Antonio, el contexto actual en el que se da la política represiva del gobierno es el peligro. Y a partir de ahí uno tiene que empezar a ver... Es decir, ya desde el momento que Patricia Bullrich, cuando fue lo de Chocobar, dijo, a mí no me importa lo que diga la justicia, y le abrieron las puertas de la Casa de Gobierno, y lo recibieron a Chocobar, y es el modelo de policía que nosotros queremos, y todo ese discurso que hicieron, estaban diciéndote claramente, aquí hay una declaración informal de guerra, y si se quiere una guerra civil también legal. Yo escuchaba recién, por fuera de aire, a Darío cuando planteaba lo del estado de excepción, que esto va de la mano, esto no es un hecho aislado. Esto tiene que ver con toda esta cuestión del estado de excepción, que es nada más ni nada menos que la suspensión, la desaparición de las garantías, de los derechos, y en ese contexto, este tipo de implementación de medidas de estas características, bueno, cierran el círculo, ¿no? Lo que yo mencionaba de la Simbólico. fábrica, ¿no? Pues para mí fue todo un símbolo cuando hace 2 años, creo que fue, ordenó ingresar a una asamblea en una papelera y lo sacaron a patadas a los trabajadores, violando la Constitución, pues está en todos sus derechos una asamblea. Y digo porque tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Hay crisis, hay hambre, hay protesta social, hay comedores comunitarios, hay cada vez concurre más gente. Y la manera de parar esto cuando hay una manifestación, Claro. ¿cuál es?
No, relación. es que está todo bien y aparecen las tasas. No, Claro, está todo mal. está todo mal. Y por eso Y aparecen las las tasas tasas. forman parte de todo pero esto. hay un detalle. Si yo te pregunto, ¿qué fue del Ministerio de Trabajo? Secretaría. Secretaría. ¿Qué fue del Ministerio de Salud? Secretaría. Secretaría. ¿Qué es del Ministerio de Seguridad? Ministerio. Ministerio. No, eso marca todo. Bueno, es todo simbólico, todo, absolutamente. La implementación de las tasas también. Por eso tiene que ver con aquello cuando ayer decíamos nosotros en la editorial, ¿no? Que el presidente dice, me toma, muchos se creen que soy un boludo. Nadie cree que llega un boludo a la Casa de Gobierno, llega por el voto popular. Ahora, es un plan. Pero es que llegaron para esto. Esto es un plan. Yo no subestimo, no lo subestimo Yo en absoluto. menos que nadie. En absoluto. Esto es un plan. Sí, sí. Y el plan termina, en lugar de matarte, te picaneo. Bueno, es un poco esta opción del mal menor. Elegí entre matarte o torturarte. Te Por eso picaneo. decía, y volvemos al principio, que para la historia que nosotros tenemos, Terrible. tener una pistola de estas características es una picana de distancia. Ahora, Sin si duda. le disparas y el tipo no tenía nada que ver, ¿qué Bueno, onda? ¿Le pedimos pero no- perdón? ¿Qué hacemos? Claro, no cambia la situación. Digamos, primero que aunque tuviera que ver, el modo de resolver un conflicto social no puede ser nunca Tal con cual. ese ejercicio. Vamos a ser claros. Según esa respuesta, tuviste suerte. No te maté. Claro, Te picaneé. Pero no hice nada. Claro. Pero tuviste suerte. Es que estabas en un tumulto. Para te mí voy a decir. eras un peligro inminente, entonces te picaneé. Portate Y si para- bien, no venga más hasta Y más. si claro, para venga colmo más. está saludable, Mejor. olvídate. Y sin hablar de los efectos que te puede ocasionar, porque claro, como eso te ataca toda la musculatura, y te dice, bueno, levántese, levante las manos, y no podés. Y yo no sé qué pasa si el movimiento mío, que es completamente descoordinado, porque no tengo en ese momento los reflejos, y hago esto y cree que estoy por sacar alguna cosa, yo no sé si no me vuelvo a tirar en forma inmediata y ahí sí se Ahora- termina la historia. ahora, Ahí te mata. Claro. Diríamos que es un gobierno de base represiva institucionalmente, para definirlo desde el punto de vista didáctico. Sí, bueno, gobiernos como estos no pueden de ninguna manera prescindir de la represión. Para nosotros la represión es una política de Estado. Porque esto, yo no digo que se sienten todas las mañanas en la Casa de Gobierno y digan, hoy quiero 3 muertos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ellos saben que las políticas que implementan Pueden generarlo. generan eso. Y sin embargo, pase para el cuarto. Y entonces, esto también se inscribe en la lógica de si pasa lo que dice Darío Villarroel, será un daño colateral. Por Claro, eso hablo. un daño menor, claro. Por eso hablo de este contexto de guerra civil legal que ellos nos dan, porque lo revisten con cierta legalidad, planteándote el reglamento, el decreto o la resolución administrativa, etcétera, pero en la práctica es concretamente un acto de ofensa hacia cualquier ciudadano del pueblo. Ahora, Ismael, y si, por ejemplo, en estas confusiones ante un peligro inminente, le disparen a personas cardíacas y lo matan. Y bueno, ahí vendrá todo el tema de las responsabilidades. Sigo insistiendo, está acreditado que Ya lo saben. no Claro, ya pasó. alguien con esa dolencia no puede recibir esa Pero la descarga. policía no sabe. Vos no vas Por a eso con un digo. cartel que ya soy cardíaco. Pero por eso estoy diciendo que cuando te hablan de que no es letal, de que no provoca, es mentira. Además, sumarle la tradición de nuestras fuerzas policiales, que no son casualmente garantistas de la vida en cuanto al respeto de todos los derechos que tiene el ciudadano. Todo lo contrario. Primero tiro y después pregunto. Es así. Esa es un poco la lógica que siempre ha imperado, ¿no? Bueno, toda la historia nuestra está manchada Bueno, con sangre. Pero por eso te decía lo del simbólico, ¿no? Es decir, que no hay una a favor del pueblo, una a favor del pueblo. Y acá está el tema, este es el nudo gordiano de esta situación. Cuando vos manejás, así como vos perdiste soberanía, porque esto del endeudamiento, etcétera, te ha llevado a niveles verdaderamente de extrema crisis que te hacen hasta perder. Hoy escuchaba y si no fuera dramática por las consecuencias, sería hasta patético, que ayer el dólar había aumentado por la guerra entre China y Estados Unidos, y hoy había aumentado porque en Turquía se suspendió una elección municipal en Estambul. Sí. Bueno, Sí, mañana eso, puede ser que vos suceda. cuando vos perdés soberanía te pasa eso. Claro. Está claro que te va a pasar eso. Ahora, independientemente de eso, o ligado, el problema sustancial que nosotros estamos viendo es que está respondiendo, y a propósito de la pregunta de Darío, este es un gobierno que está respondiendo a las hipótesis de conflicto que no están escritas acá, sino que están bajando desde Estados Unidos. Entonces, los destinatarios de todas estas políticas, ¿quiénes son? Los pobres, los que protestan, las diversidades y los disidentes sexuales,
los conflictos de migrantes, los trabajadores. Bueno, claro, los trabajadores, obviamente, es la Hay que primera decir que no categoría. va a entrar en un country con las tazas. Pero por supuesto. Cuando en realidad el plan tendría que ser la prevención del delito. Pero por no supuesto, por la supuesto. Es que de eso no hay nada. No o sea, hay prevención pero cuando del estamos delito. en las consecuencias, Estamos en las actuando causas. después. Pero ¿cuál es el claro. plan preventivo Por que eso. presentó el gobierno? Ninguno. Ninguno. Bueno, Nunca se de ocupó hecho, de la prevención. En la farsa esta del acuerdo que se llama y qué sé yo, ¿ustedes vieron algo que tenga que ver con el tema Con la represivo? seguridad. Eso ya lo dan por superado. Eso se sabe que no se va ni a tocar ni a Tampoco la de tocar. trabajo, tampoco la de pyme. No, pero de por eso digo, industria, del ser Es humano. una farsa. Pero mira, además fracasaron lo que dice el doctor. Fracasaron en la baja de imputabilidad 15, Sí. que teóricamente lo querían vender, tampoco tuvieron fuerza política para hacerlo, y en el tema de que vendieron un proyecto 2020 con un código penal que tiene más de 100 años y que todavía no ha sido modificado. Y la verdad que estamos de acuerdo que hay que modificar el código, seguramente con otras bases de la que la quiere hacer este Absolutamente. gobierno, ¿no? Pero que hay que modificarlo, hay que modificarlo. Absolutamente, pero independientemente de las reformas. Yo pensaba a propósito de los chicos. La vez pasada, Carmen Verdú, la doctora Verdú, expuso en el Congreso precisamente por el tema Sí. de la baja imputabilidad, en realidad, de la edad de punibilidad de los chicos. Y ella terminó diciendo algo que fue, es decir, creo que fue lo categórico en ese sentido. Mientras todas estas reformas avanzan, los chicos van a seguir siendo pobres, Claro. y cada vez más pobres. Entonces lo que hay que resolver es la situación de los chicos en la pobreza, no de la situación de los chicos con conflictos con la ley o en vulnerabilidad con la ley. No. Lo que hay que resolver es el tema de la pobreza. Y ninguna de las medidas de estos gobiernos, y sobre todo de este gobierno en particular, apuntan a resolver ese tema, sino a profundizar el problema, ¿no? Ismael, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes por